En la Europa medieval, la información viajaba a paso lento, las noticias y conocimientos se transmitían principalmente de boca en boca, y los mensajeros recorrían largas distancias a pie o a caballo, llevando consigo cartas y mensajes importantes. Este proceso era arduo y podía tomar semanas, incluso meses para que la información llegara a su destino. Los libros, copiados a mano con paciencia por escribas en monasterios, eran un lujo que solo unos pocos privilegiados podían disfrutar. Estos manuscritos eran obras de arte, con ilustraciones detalladas y caligrafía exquisita, pero su producción era extremadamente lenta y costosa. Cada libro podía tardar años en completarse, lo que limitaba su disponibilidad y acceso. Sin embargo, la imprenta de tipos móviles, una invención aparentemente sencilla, estaba a punto de transformar la historia. Johannes Gutenberg, un orfebre alemán, perfeccionó esta tecnología en el siglo XV, permitiendo la producción en masa de libros. La imprenta revolucionó la manera en que se difundía el conocimiento, haciendo los libros más accesibles y asequibles para una mayor parte de la población. Antes de Gutenberg, la imprenta ya existía de manera básica en Asia. Los chinos habían desarrollado técnicas de impresión con bloques de madera y tipos móviles de cerámica y metal siglos antes. Estas innovaciones permitieron la reproducción de textos y dibujos, aunque no alcanzaron la misma escala de producción que la imprenta de Gutenberg, pero sería en la Europa del siglo XV donde esta tecnología alcanzaría su máximo esplendor. La combinación de la imprenta de tipos móviles y la creciente alfabetización de la población europea creó un ambiente propicio para la difusión masiva de ideas. Las ciudades europeas se convirtieron en centros de intercambio cultural y comercial, facilitando la circulación de libros y panfletos. La creciente sed de conocimiento y la disponibilidad de papel prepararon el terreno para la revolución que se avecinaba. La producción de papel se había expandido, reduciendo los costos y haciendo posible la impresión de grandes cantidades de material escrito. Los eruditos y pensadores de la época aprovecharon esta nueva tecnología para compartir sus ideas, marcando el inicio de una era de comunicación moderna que cambiaría el mundo para siempre. Nacido en Maguncia, Alemania, Johannes Gutenberg era un artesano con una visión audaz. Combinando su conocimiento de la metalurgia y la mecánica, Gutenberg se propuso crear un sistema que permitiera la producción masiva de textos. Su mayor innovación fue la creación de tipos móviles, pequeñas piezas individuales de metal con letras grabadas en relieve. Estos tipos podían organizarse para formar palabras, líneas y páginas completas, listas para ser entintadas e impresas. La imprenta de Gutenberg era una maravilla de la ingeniería mecánica. Los tipos móviles, cuidadosamente ordenados en un marco llamado componedor, se cubrían de tinta. Luego, usando una prensa de vino modificada, se presionaba una hoja de papel contra los tipos entintados. Este proceso, en apariencia simple, permitía producir cientos de copias idénticas de un texto en mucho menos tiempo del que tomaba copiar un solo manuscrito a mano. La invención de Gutenberg marcó el nacimiento de la producción masiva de libros. La noticia de la invención de Gutenberg se extendió rápidamente por Europa. Impresores y comerciantes reconocieron el potencial de la nueva tecnología y la llevaron consigo a medida que establecían talleres en las principales ciudades. Venecia, París, Londres, todas se convirtieron en centros de impresión. La producción de libros se multiplicó, y con ella, la disponibilidad de textos religiosos, científicos y literarios. La información, antes un privilegio, comenzaba a estar al alcance de un público más amplio. El renacimiento del saber, impacto en la educación. La imprenta tuvo un impacto enorme en la educación. Los libros, antes escasos y costosos, se volvieron más accesibles, lo que permitió a estudiantes y académicos acceder a una mayor cantidad de información. Las universidades se beneficiaron enormemente de la imprenta. La posibilidad de producir y difundir textos académicos impulsó la investigación y el debate intelectual. La imprenta se convirtió en un motor del Renacimiento, facilitando la difusión de las ideas humanistas y el redescubrimiento de los clásicos. El desafío a la autoridad, la reforma y la imprenta.
La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV revolucionó la manera en que la información se difundía. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano, un proceso lento y costoso que limitaba el acceso al conocimiento a unos pocos privilegiados. La imprenta también jugó un papel fundamental en la Reforma Protestante. Permitió la producción masiva de textos, lo que facilitó la difusión de nuevas ideas y cuestionamientos a la autoridad establecida. Martín Lutero, un crítico de la Iglesia Católica, utilizó la imprenta para difundir sus ideas y desafiar la autoridad religiosa establecida. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pero fue la imprenta la que realmente amplificó su mensaje. Sus escritos, traducidos a varios idiomas y reproducidos en masa, llegaron a un público amplio, alimentando el debate religioso y desafiando el monopolio de la Iglesia Católica sobre la interpretación de la Biblia. La capacidad de traducir y distribuir la Biblia en lenguas vernáculas permitió que más personas accedieran a los textos sagrados directamente, sin la mediación de la Iglesia. La imprenta se convirtió en un arma poderosa en la lucha por la libertad religiosa. No solo permitió la difusión de las ideas de Lutero, sino que también inspiró a otros reformadores a utilizar esta tecnología para promover sus propias visiones. La imprenta democratizó el conocimiento y cambió para siempre el panorama religioso y cultural de Europa. Una nueva era de información, el auge de la prensa. La imprenta no se limitó a la producción de libros. La capacidad de producir textos de forma rápida y económica sentó las bases para el surgimiento de la prensa. Los periódicos, impresos en hojas sueltas y distribuidos en las ciudades, proporcionaban información actualizada sobre eventos locales e internacionales. La imprenta, al facilitar la difusión de noticias, transformó la forma en que las personas se informaban y se relacionaban con el mundo. Uno de los impactos más significativos de la imprenta fue la democratización del conocimiento. La posibilidad de acceder a libros y panfletos a un precio accesible permitió que personas de diferentes clases sociales se acercaran a la palabra escrita. Este acceso a la información impulsó la alfabetización y fomentó el pensamiento crítico. La imprenta, al romper el control exclusivo del conocimiento por parte de la élite, contribuyó al surgimiento de una sociedad más informada y participativa. La invención de la imprenta no solo tuvo un profundo impacto cultural, sino también económico. La producción masiva de libros y otros materiales impresos creó una nueva industria que demandaba trabajadores calificados, impresores, tipógrafos, encuadernadores, entre otros. El comercio del libro floreció, y con él, la economía de las ciudades que albergaban imprentas. La imprenta, más que una simple invención, se convirtió en un motor de desarrollo económico y transformación social. La imprenta desempeñó un papel crucial en la construcción de la identidad nacional en Europa. Desde su invención por Johannes Gutenberg en el siglo XV, la imprenta revolucionó la manera en que la información se distribuía y consumía. La impresión de libros en las lenguas que la gente hablaba comúnmente, en lugar de latín, permitió que las personas se conectaran con su cultura e historia a través de la palabra impresa. Antes de la imprenta, la mayoría de los textos estaban en latín, una lengua que solo los eruditos y la élite podían entender. Con la llegada de la imprenta, los libros comenzaron a publicarse en lenguas vernáculas como el alemán, el francés y el español, lo que democratizó el acceso al conocimiento. La estandarización de las lenguas nacionales a través de la imprenta contribuyó a unificar comunidades lingüísticas y a fomentar un sentido de pertenencia común. La gente comenzó a identificarse más con su lengua y, por ende, con su nación. La imprenta no solo facilitó la difusión de ideas y conocimientos, sino que también ayudó a consolidar las lenguas nacionales, creando una base sólida para la identidad nacional. La imprenta, sin proponérselo, se convirtió en una herramienta para la construcción de la nación moderna. Al permitir la difusión masiva de textos en lenguas vernáculas, la imprenta ayudó a formar una conciencia nacional y a fortalecer los lazos entre los ciudadanos de un mismo país. En resumen, la imprenta no solo cambió la forma en que se compartía la información,
sino que también jugó un papel fundamental en la creación de las identidades nacionales que conocemos hoy. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Su impacto en la comunicación, la educación, la religión, la política y la economía es innegable. La imprenta abrió las puertas a una nueva era de información, democratizó el conocimiento, desafió las estructuras de poder tradicionales y sentó las bases para la sociedad moderna. El legado de Gutenberg sigue vivo en cada libro, periódico y página web que leemos hoy en día.